En esta ocasión trabajaremos con el desarrollo de pantallas de información. Las pantallas de información nos son útiles para ejecutar dos tipos de procedimientos. El más básico de ellos es solamente presentar apartados con información que el usuario deberá de leer para ejecutar posteriormente algún otro procedimiento. Pueden servir también para la creación de espacios de portada o espacios de inicio en donde arranquen nuestros interactivos, nuestras secuencias didácticas digitales. Y el segundo uso será para la creación de esquemas de navegación. Esos esquemas de navegación se van a ejecutar de manera paralela con la programación de las secuencias. Pero entonces tendremos como punto de partida una serie de menús que se van a construir a partir de las pantallas de información. Bien, vamos entonces a crear actividades para poder mostrar la dinámica de trabajo con las pantallas de información. Creamos una nueva actividad, en este caso será una actividad de pantalla de información. La descripción nos indica que en este tipo de actividad se muestra un conjunto de información y opcionalmente se ofrece la posibilidad de activar el contenido multimedia asociado a cada elemento. Es decir, este procedimiento alterno de poder hacer que la pantalla de información ejecute algún procedimiento, alguna acción, alguna dinámica, es alternativo. No necesariamente se tiene que programar siempre. Por ahora vamos a programar una pantalla de información que funcionará como portada. Damos clic en aceptar y observarán que se carga un panel. La pantalla de información entonces estará restringida en el caso de agregar una portada únicamente al colocado de una imagen. Para poder colocar la imagen podemos dirigirnos directamente a este espacio, el espacio dentro del panel único con nombre imagen. Seleccionamos alguna de las imágenes que ya tuviéramos previamente cargadas. Para este proyecto yo tenía ya una imagen de portada. Selecciono esa imagen y aparece ahí. Si quiero configurar el estilo puedo hacerlo seleccionando un color de fondo. Puedo modificarlo tantas veces como sea necesario. Una vez que tengo ya definido el color de fondo para la imagen, cabe aclarar que este color de fondo pudo aplicarse a esta imagen porque la imagen que agregué era una imagen de transparencia, una imagen con un formato PNG, que es un formato de transparencia, y no una imagen de colores sólidos como podría ser un archivo con formato JPG. Entonces en este caso este cambio se pudo ejecutar debido a ello. Bien, podemos ejecutar si queremos también el agregado de un mensaje inicial. No es necesario colocar un mensaje final ni un mensaje de error, porque la única función de esta pantalla es simplemente tener de alguna manera un espacio de portada. Los botones que aparecen en la parte de abajo, especialmente el botón actividad siguiente, definirán un movimiento en la secuencia. Pero por ahora esta pantalla únicamente tiene la función de poder presentar la portada. En algunos otros casos podríamos incluir pantallas de información en donde se desglosen las instrucciones para otras actividades. Si no se quiere utilizar el espacio de mensaje inicial para otras actividades, podemos utilizar las pantallas de información para mostrar las instrucciones de manera mucho más detallada. Bien, entonces este primer uso que se le puede dar a las pantallas de información está limitado sobre todo a la presentación simplemente de datos estáticos, instrucciones o una portada. El siguiente procedimiento que puede ser asignado para las pantallas de información es un procedimiento de menú. Vamos a crear una pantalla de menú. Damos clic en aceptar y en este caso vamos a designar varios espacios para nuestros menús. Vamos a crear, por ejemplo, 4 espacios. Entonces vamos a tener 4 grandes celdas
y en esas celdas vamos a ejecutar el agregado de información para construir un mecanismo de navegación al interior de nuestras actividades. Cada celda en este sentido fungirá como un botón que nos llevará respectivamente hacia otras pantallas, ¿no? Entonces el primer botón va a ser un botón que nos va a llevar, por ejemplo, a los rompecabezas. Vamos a dar clic en aceptar. El segundo nos va a llevar a las actividades de texto. El tercero nos llevará a los crucigramas y sopas de letras. Y el cuarto nos va a llevar a las actividades de dictados. Una vez que hemos agregado ya nuestros 4 botones que de alguna manera van a salir de nuestra pantalla de información, podemos modificar el estilo de cada uno de estos botones. Vamos a agregar un color de fondo para todos, un tamaño distinto en los textos, y después de ello ejecutaríamos el agregado de una acción. Ahora, tendremos una pantalla de menú principal, pero además hay que asumir que cuando demos clic a cada una de estas pantallas, tendremos la posibilidad de navegar o dirigirnos a otra pantalla de menú parcial, a un submenú. Y después en esta pantalla de submenú, que representaría un segundo nivel de navegación, desde esta segunda pantalla de submenú nos vincularíamos a las actividades que hemos creado ya previamente. Vamos a crear ahora una pantalla de submenú para que este procedimiento de vinculación funcione. Idealmente tendríamos que generar 4 pantallas de submenú. Ahora crearemos por lo menos algunas de ellas. Generamos una nueva pantalla de información, una nueva actividad. Vamos a denominarla menú rompecabezas. Agregamos. Y en esta nueva pantalla de menú vamos a generar tantos espacios como necesitemos. En este caso van a ser solamente 2 espacios. Definimos un color de fondo distinto. Modificamos el tamaño del texto. Colocamos leyendas en cada una de las celdas. Y tenemos entonces nuestro submenú en este caso de rompecabezas, ¿no? Vamos a agregar también otro submenú. Va a ser también una pantalla de información. Vamos a denominarlo menú crucigramas. Y también agregamos 2 elementos a nuestra pantalla de menú. Configuramos el color, el tamaño del texto, agregamos leyendas y bien, tenemos 2 pantallas entonces de submenú, estas pantallas verdes que se muestran en el monitor, y tenemos una pantalla de menú general. Ahora, cuando demos clic en el botón rompecabezas de este menú mayor, lo que pasará es que inmediatamente se desplegará en pantalla este submenú. Y cuando demos clic en las opciones de los submenús respectivos, tendremos que llegar a la actividad respectiva, ¿no? En este caso a un rompecabezas doble, a un rompecabezas de agujero. Esa programación en la navegación se ejecuta a 2 niveles. El primero de ellos tiene que ver sobre todo con la vinculación directa de las actividades a los botones. Es decir, este botón o esta celda tendría que tener una instrucción que me haga llevar hacia la pantalla subsecuente. ¿Cómo agregamos esa instrucción? Al dar clic sobre la celda respectiva hay un botón denominado contenido activo.
Ese botón de contenido activo sirvió anteriormente para agregar sonidos, hacer que algunos sonidos se reprodujeran cuando dábamos clic sobre la celda que nosotros hayamos elegido. En este caso, el contenido activo nos va a servir para dirigirnos a una actividad dentro del mismo proyecto. Para ello nos dirigiremos entonces a este botón denominado ir a la actividad. Seleccionaremos actividad y vamos a elegir a cuál va a ser la actividad a la que vamos a llegar cuando demos clic en este botón. La actividad a la que llegaríamos sería el menú rompecabezas. Damos clic en aceptar, posteriormente volvemos a dar clic en aceptar y finalmente en aceptar. La misma dinámica sucedería para poder vincular este botón con el menú crucigramas y sopas de letras. Si damos clic en él, podemos activar el botón con el nombre contenido activo, después el botón ir a la actividad y en el espacio de actividad señalar cuál va a ser la actividad de llegada. En este caso va a ser el menú crucigramas. Damos clic en aceptar, volvemos a dar clic en aceptar y observarán que si reproducimos, observamos nuestro menú de arranque. Cuando damos clic en rompecabezas, llegamos a esta pantalla subsecuente y en esta pantalla subsecuente podríamos dar un clic para ir a la actividad respectiva. Vamos a programar ese último nivel en la vinculación. En este caso, la actividad de rompecabezas doble. Seleccionamos el contenido activo, después indicamos que este botón nos va a llevar a una actividad más y la actividad a la que nos va a llevar va a ser a la actividad de rompecabezas doble. Seleccionamos, damos clic en aceptar y lo mismo va a suceder con la actividad del rompecabezas de agujero. Esta última vinculación nos permitirá ir directamente a la actividad que ya tenemos programada previamente. Lo mismo sucedería con este menú de crucigrama y sopa de letras. Tendría que poder seleccionar el contenido activo y decirle a través de la actividad cuál iba a ser de alguna manera el punto de llegada. Seleccionamos la última actividad, la vinculamos también. Hay que tener cuidado de seleccionar la actividad correcta. Y una vez que hacemos esto, si volvemos a probar el menú general y vamos a darnos cuenta si se respeta de alguna manera esa navegación multinivel. Tenemos un primer nivel que es solamente esta actividad. Damos clic en uno de los botones de menús. Tenemos un segundo nivel de menús y por último damos clic en la actividad y llegamos a la actividad respectiva. Entonces, como pueden ver, tenemos tres niveles en la navegación: un nivel de menú principal, un submenú y después el nivel de actividad. Ahora bien, hay una última cosa que no funciona y que es necesario que vayamos programando. Es decir, ¿cómo hacemos para que una vez que tenemos ya nuestro menú funcional de manera interna, es decir, que tenemos ya una pantalla principal y podemos ir navegando hacia el interior, cómo podemos hacer para retroceder? Es decir, si tuviéramos que dar clic hacia atrás para poder regresar a los menús previos, tendría que poder funcionar con el botón que tenemos en la parte de abajo, que sería actividad anterior. Idealmente, cuando damos clic en él, tendría que mostrarse el menú previo. No se hace en este caso. Ahora bien, esta última parte será programada en la última pestaña que hasta ahora no hemos de alguna manera utilizado, que es la ventana de secuencias. En esta ventana de secuencias iremos programando esta lógica del menú con el que ya hemos trabajado. Hemos ejecutado una acción para que el menú funcione, para ir bajando, digamos, de un nivel superior a un nivel inferior, pero tenemos que hacer que el menú también sirva para el procedimiento inverso, es decir, que de las actividades más inferiores o que se encuentran de manera inferior en la jerarquía, podamos volver a la parte superior, que serían los menús. Para ello entonces haremos uso de la pestaña secuencias.
Para poder programar las secuencias tenemos que ir ordenando de manera ideal esos diferentes niveles. Y para ello también es necesario que ejecutemos un etiquetado de las actividades. Ese etiquetado puede corresponder al mismo nombre que tenemos ya asignado para la actividad. Observarán que en esta pantalla tenemos dos columnas, una columna denominada etiqueta y una columna denominada actividad. En la columna etiqueta tenemos algunas referencias que de alguna manera nos ayudarán a replicar el espacio en donde nos encontremos navegando y el nombre de la actividad, que es finalmente el destino último en donde nos encontramos. Lo primero que hay que hacer entonces es asignar nombres a las etiquetas. Para asignar ese nombre podemos simplemente replicar el nombre que ya tenemos asignado para la actividad. En este caso, por ejemplo, la actividad que está en este primer nivel se denomina simplemente 01 memoria. Podemos copiar ese nombre y lo colocamos en el espacio denominado etiqueta. Y hacemos eso mismo para el resto de opciones. No voy a hacerlo para todos, solamente para algunos, para mostrar que el procedimiento es funcional. Y lo voy a hacer especialmente para las pantallas de menús. Es importante que hayamos guardado nuestras actividades previamente. Si no las hemos guardado, es posible que no aparezcan aquí todas las actividades que ya hemos desarrollado. Y si queremos que se muestren, vamos a tener que dar clic en el menú archivo y en opción guardar. Una vez que damos clic en esa opción, aparece esta ventana que nos indica que hay actividades que no han sido añadidas a la secuencia. Si deseamos agregarlas al final, vamos a decirle que sí. Y después de ello observarán que tenemos ya aquí algunos de los menús que hemos creado anteriormente y que no estaban, los tenemos ya disponibles en nuestra última ventana. Bien, una vez que hemos hecho eso, entonces seguimos programando el etiquetado. Entonces en este caso voy a programar también el etiquetado de la portada, del menú principal y de uno de los submenús, que en este caso es el menú de los crucigramas. Una vez que hemos completado ya el etiquetado de las actividades, vamos a ir ejecutando un ordenamiento de estas actividades. En la parte superior es siempre ideal que coloquemos la ventana que funciona como portada. En este caso seleccionamos la actividad de portada y la vamos a mover hasta la parte superior con este botón denominado mover el elemento seleccionado hacia arriba. Y damos tantos clics como sea necesario hasta que coloquemos este elemento en la parte superior. Después de ello podríamos colocar el menú principal. Vamos a colocar el menú principal en un segundo nivel. Y después de ellos los submenús. En este caso tenemos un submenú ya agregado que es derivado del menú principal. Tenemos la portada como punto de arranque, el menú principal y después los menús digamos parciales o los submenús. Después sería ideal agregar los elementos que pertenecen a ese submenú para también ir ordenando. En este caso hay dos elementos que pertenecen a ese submenú, que va a ser por un lado el crucigrama y también la sopa de letras. Entonces esos elementos los ordeno de alguna manera después del submenú al que pertenece. Va a ser necesario que hagamos este reordenamiento de los elementos para tener mayor lógica en la presentación de las actividades. Ahora, es importante destacar que en las pantallas de ejecución, cuando tenemos ya nuestra actividad en marcha, siempre tenemos disponibles en la parte inferior dos botones. El botón ir hacia atrás o actividad anterior e ir hacia adelante o actividad siguiente. Estos botones de navegación nos van a servir para poder volver o retroceder en nuestro menú.
Dentro de las actividades lo que tenemos que hacer es programar justamente estas flechas hacia atrás, porque las flechas hacia atrás nos permiten ir hacia adelante o ir de alguna manera a la actividad que le precede o al nivel anterior. Las actividades de ir adelante no las vamos a utilizar porque el ir hacia adelante o el avanzar en una actividad va a depender necesariamente de lo que el menú nos indique. Y en una pantalla pondríamos ir al menos a 2 destinos respectivos. Por ejemplo, en esta pantalla podríamos ir hacia la pantalla de rompecabezas doble o hacia la pantalla de rompecabezas de agujero. No hay un único destino a cual recurrir. Por eso este botón de actividad siguiente no es usual. Sin embargo, el botón de actividad anterior sí va a ser necesario para poder volver al menú previo. Para ello entonces vamos a ir programando estos botones de flecha adelante y de flecha atrás en cada una de las pantallas con las que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, tenemos la primera pantalla que va a ser la pantalla de portada. Si ejecutamos, observaremos que en esta pantalla no tendremos una posición previa, porque esta es la pantalla inicial de nuestro interactivo. En ese sentido, la flecha hacia atrás tendríamos que desactivarla. Entonces nos dirigimos hacia aquí y la flecha atrás la vamos a quitar, porque no hay una pantalla antes. La flecha adelante, sin embargo, sí se va a tener que programar y tendremos que definir cuál va a ser la acción de la flecha adelante en esta pantalla. La flecha adelante nos llevaría a la pantalla del menú principal de nuestro interactivo. En este caso, la pantalla de menú principal es el menú amarillo que antes programamos, este. Entonces, lo que haremos en nuestra pantalla de portada será simplemente quitar la flecha atrás y en la flecha adelante indicar que la acción que quiero es un salto. Y ese salto se hará exclusivamente hacia alguna de las etiquetas que ya tengo, es decir, de las actividades que ya están etiquetadas y con las cuales ya puedo navegar. Voy a seleccionar entonces aquí la etiqueta del menú y voy a dar clic en aceptar. Cuando hago eso, le estoy dando de alguna manera la orden para que este botón me lleve hacia esta otra pantalla. Cuando reproduzco, observarán que el botón de flecha atrás está desactivado, pero el de flecha adelante sí está activado. Cuando doy clic en actividad siguiente, puedo llegar a mi pantalla inicial. Bien, esa programación tendremos que irla ejecutando por cada una de las pantallas. Seguimos ahora con la pantalla de menú principal. En esta pantalla de menú principal, el botón anterior o actividad anterior nos llevará a la pantalla previa, que era la portada, mientras que el botón de flecha adelante estará desactivado. Está desactivado porque no hay un único destino al cual ir. Al contrario, tendremos idealmente 4 destinos posibles. Entonces no tiene caso que en esta pantalla programemos el vínculo hacia una actividad siguiente, sino que las actividades siguientes se van a desencadenar por el mismo menú que hemos programado. Entonces, para esta segunda pantalla vamos a eliminar la flecha hacia adelante y vamos a activar la flecha atrás. La flecha atrás también va a dar un salto y en este caso le vamos a indicar que va a ser un salto a la portada. Una vez que hacemos esto, damos clic en aceptar. Vamos con el tercer nivel de menú, va a ser el menú parcial, este menú verde, en este caso se denomina crucigrama, sopa de letras. Y este menú va a derivar del menú previo, que va a ser el menú amarillo. Y tenemos una opción que se denomina crucigramas y sopas de letras, que al dar clic en ella nos lleva justamente a esta pantalla. El botón flecha atrás entonces tendría que estar activado para llevarnos al menú anterior. Para ello seleccionamos entonces el menú parcial, que en este caso se denominará menú crucigramas, y vamos a eliminar la flecha adelante y vamos a activar la flecha atrás. La flecha atrás va a dar un salto también y el salto en este caso tiene que indicar a dónde llegará y queremos que llegue al menú más grande, al menú global, que simplemente se denomina menú en el etiquetado. Damos clic en aceptar, ejecutamos y observaremos que no tenemos una flecha adelante, la navegación hacia adelante se hace directamente con estos botones y tenemos un botón hacia atrás,
que cuando damos clic nos regresa a nuestro menú previo. Si seguimos dando clic para retroceder, podemos observar que llegamos a esta pantalla principal. Y tenemos una pantalla siguiente, el botón está desactivado y podemos navegar con los botones que ya tenemos. En este último caso, cuando damos clic, llegamos directamente a la actividad, pero necesitamos que este último botón de actividad anterior nos lleve al menú respectivo, que por ahora no funciona. Para ello entonces tenemos que programar las dos actividades últimas, el crucigrama y la sopa de letras. Programamos primero el crucigrama, no hay una flecha adelante, pero sí hay una flecha atrás, y la flecha atrás salta ¿hacia dónde? Hacia el menú parcial, que en este caso se denomina menú crucigramas. Damos clic en aceptar, y lo mismo para la sopa de letras. No hay un botón de flecha hacia adelante, pero sí hay un botón de flecha atrás, y el botón de flecha atrás da un salto, y el salto es hacia el menú de crucigramas. Damos clic en aceptar. Y después de eso tenemos ya lista nuestra navegación. Si queremos probar esto, podemos dar clic directamente desde la portada. Damos la ejecución de nuestro archivo. No hay un botón de flecha atrás, pero sí hay un botón de flecha hacia adelante. La actividad siguiente nos lleva a nuestro menú global. En el menú global seleccionamos una de las categorías del menú. Esta categoría nos lleva a un submenú y dentro de este submenú ejecutamos alguna de las actividades que deseamos. Seleccionamos por ejemplo sopa de letras y llegamos a la pantalla final. En esta pantalla final podemos ir desarrollando la actividad de acuerdo a lo que hayamos preestablecido, y una vez que hayamos solucionado de manera adecuada nuestra sopa de letras o bien que queramos retroceder, podemos dar clic en el botón de flecha atrás o de actividad anterior, y cuando damos clic tendría que regresarnos al menú previo. Y en este menú previo podemos retroceder también dando clic en el botón actividad anterior. Y en este último también podemos dar clic en el botón ventana anterior. Bien, esa programación entonces de las actividades se lleva a cabo en esta última pestaña de secuencias. Idealmente tendríamos que tener una portada, un menú principal, menús de subcategorías y también las actividades últimas que hemos ido creando. Estas actividades últimas tienen que de alguna manera determinar siempre si requerimos el mecanismo de regreso y hacia dónde tiene que regresar, o si ocupamos también el mecanismo de avanzado. En este caso, como tenemos menús o submenús, no es necesario que tengamos el uso de los botones hacia adelante. La navegación hacia adelante siempre se va a hacer a través de los mismos menús y solamente tendremos que ocupar estos botones para poder retroceder. Mientras que las actividades o la navegación específica y la vinculación entre menús y actividades se va a ejecutar a través de los botones que sirven como menú, el retroceso entre un espacio y otro siempre se hará con el botón de flecha atrás. Entonces va a ser necesario que vayamos etiquetando las actividades, acomodándolas según sea el caso, asignando cuando necesitamos una flecha adelante, cuando necesitamos la flecha atrás. Siempre recordar que debemos seleccionar la opción salto e indicar hacia dónde queremos que dé el salto, hacia qué actividad. Y además en las actividades previas, en las pantallas de información que sirven como submenús, tenemos que programar directamente sobre la celda el contenido activo que servirá como botón de vinculación, que nos indicará hacia dónde queremos que llegue. Entonces, la programación de la navegación dentro de nuestros interactivos funcionará entonces, por un lado, a través de las pantallas de información y las celdas de estas pantallas que funcionan como botones de navegación, y también a través del mecanismo de navegación de la última ventana, la última pestaña, que es la pestaña secuencias. Una vez que hacemos esto, podemos guardar nuestros proyectos. Y estos proyectos que hemos guardado ya van a estar disponibles para que podamos reproducirlos desde nuestro
desde nuestra aplicación de J-Click general. En esta actividad de J-Click general podemos tener disponible nuestro proyecto. Vamos a ejecutar el J-Click visualizador, y dentro de este J-Click visualizador pues tendremos la posibilidad de generar nuestro proyecto en su magnitud total. Entonces hemos abierto ya nuestro proyecto desde el J-Click general. Damos clic en la pantalla para poder ingresar a los menús. Podemos navegar entre menús general y los submenús. Y dentro de los submenús podemos volver y retroceder en las pantallas según deseemos. Esta configuración es la que deseamos para que nuestros interactivos sean funcionales a nivel de navegación multinivel.